Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en contacto ya este momento con el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre este juicio político contra los miembros de este organismo y también de su expresidenta María del Carmen Maldonado. En este momento precisamente se está ya llevando adelante algunas comparecencias. Doctor Murillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta entrevista. Gracias, doctor Murillo. Antes de comenzar de abordar el tema del juicio político, que creo que es importante porque hay algunas causales que se han presentado dentro de este proceso en la Asamblea Nacional, quisiera además conocer de primera mano si es que se ha cumplido con la totalidad de la sentencia en el caso del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Me refiero a la reparación integral que se había dispuesto. Las disculpas públicas ya las vimos publicadas este fin de semana. ¿Qué falta de esta sentencia? Bueno, el Consejo de la Judicatura, en todos los casos que recibe una sentencia, una decisión judicial, que tiene que cumplirla, precisamente hace aquello. Este caso no es la excepción. El Consejo ha cumplido estrictamente lo que ha mandado la sentencia, salvo el tema, me parece, de el pago de las consultas de los profesionales psicólogos o el profesional psicólogo que puede evaluar al doctor Saquicela a ver si tiene la afectación psicológica o el tratamiento que pueda darse. Nosotros estamos listos, conforme la sentencia lo dispone, a asumir el costo de las consultas o la atención médica que requiera. Se ha dicho que esto podría generar un juicio de repetición inclusive, y en este caso sería contra quienes tomaron esta decisión, en este caso usted como presidente del Consejo de la Judicatura y Juan José Murillo, que fueron los dos quienes decidieron esta suspensión. Bueno, reparación no sé en qué sentido económica, porque la medida preventiva de suspensión no es una sanción, como lo hemos dicho siempre, y se suspende. Pero tuvo efectos, y va a tener efectos económicos que tenga que hacer un egreso el Consejo de la Judicatura. Se suspende el pago de su sueldo. Inmediatamente que la Corte resolvió la declaratoria jurisdiccional previa negando la existencia de la negligencia manifiesta, a pesar de que el juez ponente y la decisión contempla que por más de 6 meses pasó sin despacho el expediente de extradición, lo que se le suspendió es el sueldo. En cuanto recibimos la notificación, se le extendió la acción de personal para que se reintegre y se le pagó el sueldo del 45 días, me parece que fueron, que estaba suspendido. No ha sido afectado porque, repito, la suspensión no es una sanción, y así hemos actuado en todos los casos. Inclusive el propio doctor Saquicela solicitó la suspensión de una jueza de la provincia de Santa Elena y efectivamente así actuamos. Bien, y a propósito de retrasos y estas deudas en el sector de la justicia, me refiero a deudas en cuanto a tiempo, en cuanto a ciertas acciones y obligaciones que tienen el Consejo de la Judicatura, parte de las causales ya abordando el tema del juicio político. Se ha dicho 5 años en el caso de demora, en caso de evaluaciones a jueces de cortes provinciales, tribunales y unidades judiciales a nivel nacional, 12 años en caso de defensores provinciales y defensores públicos, 9 años en el caso de fiscales provinciales. Hay algunas demoras que han sido parte de estas causales del juicio político. ¿Qué ocurre dentro del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué la urgencia en ciertos concursos? ¿Por qué el retraso en ciertos nombramientos? Bueno, la ley establece plazos para las evaluaciones, pero recordará usted que en el año 2018 se interrumpió por decisión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la gestión del Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Yalca. Obviamente vino un consejo transitorio presidido por el doctor Merlo, y luego vino el consejo definitivo en el año 2019 integrado por quien le habla y los otros colegas vocales. Es decir, hubo una irregularidad en los periodos de gestión de los consejos de la Judicatura. La evaluación a la Corte Nacional de Justicia le correspondía, porque así lo dispuso el consejo transitorio del doctor Julio César Trujillo, que debe evaluar a la Corte. Pero recordará usted y la ciudadanía que tuvieron dificultades internas ese Consejo de la Judicatura, y fue el Consejo de Participación presidido por el doctor Trujillo que le quitó toda gestión y toda decisión y todo proceso y procedimiento que tenía que hacer ese Consejo, incluido
fundamentalmente el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Es por ello que cuando nosotros en el 2019, ya que no lo hizo el Consejo de Merlo, tuvimos nosotros que atender el exhorto que el Consejo de Participación del doctor Trujillo lo estableció en el artículo 2 de nuestra designación, y por eso procedimos con la evaluación integral de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese proceso nos llevó el año 2019, enseguida hicimos el concurso de méritos y oposición para poder llenar las vacantes que dejó esa evaluación, y posteriormente tuvimos el año de la pandemia, que dificultó bastante los procesos, y hemos venido trabajando a pesar de los permanentes recortes presupuestarios. Solo para darle un ejemplo, en el año 2019 tuvimos un recorte de $10.300.000, en el año 2020 $8 millones, en el año 2021 $7.4 millones. Y un dato adicional que quisiera que lo tome en cuenta: el Consejo de la Judicatura del año 2017 tuvo un presupuesto de exactamente $371 millones, $371 millones en el año 2017. En nuestra gestión, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, hemos alcanzado ese presupuesto. El presupuesto del actual año 22 es 336, es decir, 35 millones menos del presupuesto del año 2017. ¿No hay un problema en la ejecución del presupuesto? ¿No hay problemas en la ejecución del presupuesto? No, el presupuesto está ejecutado, y como se maneja el Consejo de la Judicatura desconcentradamente, planta central y las direcciones provinciales se les asigna el presupuesto correspondiente, y la preocupación nuestra es que se ejecute el presupuesto que se asigna y puedan cumplir la gestión desconcentrada y descentralizada como está concebido el Consejo de la Judicatura. Usted mencionaba el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que terminó incluso con la destitución de algunos. Este precisamente ha sido cuestionado, es parte de las causales, y se ha dicho que incluso se dio con la destitución fuera de los periodos contemplados en la Constitución. Hay algunos problemas también que se generaron precisamente por estas decisiones. Aquí una pequeña precisión: no fueron destituidos, fueron removidos por no haber pasado la evaluación, porque la destitución implica no poder regresar jamás a la función judicial y 2 años no poder ser servidor público. El resultado está en la ley: quien no pasa una evaluación es removido, y eso es lo que ocurrió, e inmediatamente nosotros iniciamos el concurso. Esto es importante señalar, y así lo defenderemos en el juicio de una manera digna, con altura, con objetividad, de una manera técnica, sin ofender, sin agraviar a nadie, sino demostrar nuestro trabajo. Se hizo la evaluación incluyendo 2 parámetros, esto es muy importante: el de legitimidad y el de transparencia, que posteriormente en el año 2020, en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, se incluyeron estos parámetros que nosotros, con nuestra potestad, los incluimos. Parámetros de legitimidad, es decir, cómo fue su ingreso a la Corte Nacional de Justicia, y de transparencia, que guarde coherencia lo que ganan como sueldo de jueces frente a su patrimonio. Esos parámetros fueron importantes. Acordaráse usted que inclusive pedimos que se levante el sigilo bancario, y estuvieron algunos evaluados que se resistieron a ese levantamiento, aduciendo que ya lo habían autorizado cuando se posesionaron, pero dentro del concurso se pidió aquella voluntariamente, por eso otros jueces sí levantaron. Ese es el trabajo que se hizo, obviamente, con toda la buena fe y el esfuerzo que se necesita en esta gestión de un cargo tan complejo como es el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con el proceso de selección de fiscales? Hay decenas, si no cientos de vacantes que ha pedido la Fiscalía que se llenen, precisamente porque existe una saturación también de trabajo y la necesidad de funcionarios. Son 3 años desde que están ustedes en funciones, no se ha convocado al proceso de selección de fiscales y, por ejemplo, en varias ocasiones hemos escuchado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, reclamar precisamente por esto, por la falta de fiscales. Hace poco, en una entrevista reciente, tenemos, a ver si tenemos el audio listo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para escucharle, por favor, y enseguida podemos la respuesta, doctor Murillo.
Gracias. El crimen, señores asambleístas, no baja, no da tregua. Sin embargo, el nombramiento de fiscales va a la baja. Tenemos un déficit de alrededor de 400 fiscales al momento. Pero esa competencia es propia del Consejo de la Judicatura. No tiene posibilidad de nombrar un agente fiscal, menos aún de designar a los fiscales provinciales que tienen que dirigir las investigaciones en cada provincia. ¿Qué va a pasar mañana si tenemos que investigar a un funcionario del Consejo de la Judicatura cuando es de ese funcionario quien depende de mi nombramiento? Y escuchamos, bueno, y es parte de las demandas que ha hecho en reiteradas ocasiones, incluso en intervenciones en la Asamblea Nacional, la fiscal general Diana Salazar. ¿Y qué va a pasar con la selección de fiscales? Bueno, aquí es importante y vale la pena la pregunta y el audio. Nosotros con la señora fiscal general, a partir de que yo asumí la presidencia, hemos venido trabajando en lo que corresponde al interés institucional del órgano autónomo como es la Fiscalía y el órgano de gobierno como es el Consejo de la Judicatura. Y suscribimos un oficio, tanto la señora fiscal como quien le habla, dirigido al ministro de Finanzas, pidiéndole el financiamiento para designar los 500 y pico de fiscales que se necesitan. Ese oficio fue atendido y en el año 2022 se asignó el presupuesto correspondiente que asciende o sobrepasa el $1.800.000 para nombrar 40 fiscales en el mes de julio y me parece que son 35 fiscales en el mes de octubre. Y el resto, para completar los 500, estará presupuestado para el año 2023 y poder nombrar. Aquí el Consejo de la Judicatura no es que no nombra porque simplemente incumple una función, sino esto significa tener el presupuesto. Y en esta ocasión, a partir de julio, hemos designado 25 fiscales y luego 9 fiscales, 34 fiscales hemos nombrado a pedido y bajo el control y los informes técnicos de la propia Fiscalía. Es decir, estamos trabajando en la medida de las posibilidades presupuestarias, me refiero, con los equipos técnicos de Fiscalía y del Consejo de la Judicatura y hemos designado 34 fiscales nuevos que la Fiscalía los ha distribuido en las diferentes provincias del país. En este trabajo seguiremos y obviamente iremos satisfaciendo esta justa necesidad de un mayor número de fiscales que la señora ministra lo ha indicado. En medio de un juicio político por algunos supuestos incumplimientos, por supuestas irregularidades, las cuales ya se están ventilando precisamente dentro de este proceso en la Asamblea Nacional, hay más de 100 convocados a comparecencias, y también se ha cuestionado el hecho de que en medio de juicio político, con un proceso de investigación penal en curso por presunto tráfico de influencias, a propósito de la filtración de los audios en los cuales se le escucha al vocal Juan José Morillo hablando de supuestos favores. Esto, bueno, es parte de las investigaciones. ¿Cómo generar la confianza de la ciudadanía que quienes están con un proceso penal, con un juicio político, con este proceso de investigación en la Fiscalía, me refiero, con estos audios filtrados, tener confianza de que van a seleccionar a jueces anticorrupción? Bueno, respecto a los audios, yo creo que tengo una reflexión personal, ¿no? Mucho se ha hablado y comentado respecto a las expresiones y al contenido de los audios. Pero mi reflexión va en el sentido de que alguien tiene que haber dispuesto, planificado, ordenado o preparado una grabación clandestina. Las investigaciones... Ahí habían 3 personas, según se ha dicho en la filtración, ahí habían 3 personas, Juan José Morillo, Maribel Barreno y el presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Cejo. Sí, mi reflexión va más allá de aquello, ¿no? Alguien tiene que haber planificado una grabación clandestina y alguien tiene que ser el beneficiario de esa grabación clandestina. Lo que me ha correspondido a mí, como presidente del Consejo de la Judicatura, y así lo he dicho en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, es dar todas las facilidades, atender todos los requerimientos y pedidos de información que dentro de la investigación penal está solicitando la Fiscalía y dentro del control político está solicitando la Asamblea Nacional. Esa es mi obligación y eso es lo que yo puedo atender. Respecto ya al contenido
y a los audios, las voces, los vocales en la comisión y tanto a la fiscalía han dado sus versiones, sus respuestas, y yo no puedo hacer un juicio de valor, mucho más que es un tema que está... Pero es un tema que afecta al Consejo de la Judicatura, la institución que usted preside. Sin duda. La confianza de la gente, en el Consejo de la Judicatura se merma precisamente por estos hechos, más allá de quién haya grabado, si han ordenado clandestinamente o grabó uno de los presentes en esta conversación. El contenido de la conversación, que no ha sido negado, dicho sea de paso, es grave. O sea, que se investiguen por cuerdas separadas, estamos de acuerdo. Quién lo haya grabado, si es que es alguien internamente, pues eso que se investigue, pero el contenido, los supuestos favores, los supuestos repartos de juzgados, de notarías, eso es grave. ¿No le preocupa a usted? Sí, lo que entiendo yo, el objetivo es deslegitimar y desgastar a la institución, más allá de las personas. Nosotros yo particularmente nunca me aferraré a un cargo. Yo jamás, luego de mi carrera judicial, he pretendido cargos públicos. Se presentó esta posibilidad del Consejo de la Judicatura y lo he tomado precisamente por ser un hombre de carrera judicial, servir a la función judicial. Créame, y mi convicción es de servicio. Yo estoy haciendo, en la medida de mis capacidades, un aporte transparente, honesto, digno. ¿Usted cree entonces que alguien desde afuera busca deslegitimar al Consejo de la Judicatura y resta importancia al contenido de las conversaciones que deslegitimarían un cargo de tan alta investidura como es vocales del Consejo de la Judicatura? No resto importancia, le he dicho que ha afectado a la institución, no se puede negar eso, sin duda, pero le he dicho que está en investigación penal y está en investigación de control político. Es lo que le puedo señalar, no puedo ir más allá a hacer juicios de valor. Reconozco que naturalmente afecta a la institución, pero yo le puedo asegurar que hacemos un trabajo transparente, digno, honesto, y en esa línea yo jamás me apartaré. No quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle, y una respuesta muy corta, por favor, lamentablemente se nos fue el tiempo. El servicio notarial normalmente tiene una plataforma con la cual opera, ¿eso es verdad? Así es. ¿Por qué razón se ha contratado hace poco un proyecto de $14 millones para la plataforma electrónica Segura Notarial, y para esto también se ha contratado a uno de los consultores por $849,000? ¿Era necesario en esta crisis económica que atraviesa el sector judicial y el país en general? Hay una reforma legal que obliga a tener la plataforma Segura Notarial. Esa es una disposición de la ley, que sea el Consejo de la Judicatura el que tenga que contar con una plataforma que pueda soportar, sostener y guardar los millones de actos notariales que se hacen anualmente en el país. Eso es una imposición legal. Hay un presupuesto propio asignado y atado a esa reforma legal, y nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con ese mandato legal de implementar una plataforma segura notarial que gire a nivel nacional, no solo para control de la facturación de notarías como es ahora, sino también los archivos de todos los actos notariales. Le voy a dar un dato. Anualmente, creo que en el año 2021 se hicieron 4 millones de actos notariales. Usted se imaginará la capacidad que tiene que tener esa plataforma para poder archivar, sostener y guardar, para luego certificar, dar copias, etcétera, etcétera, de los actos notariales, que dicho sea de paso, con esa plataforma muchos actos se harán en línea de manera telemática. Esa es la modernidad, a eso vamos. Otros países ya lo tienen y por la reforma legal nosotros estamos obligados a cumplir ese proyecto. Esperamos que sea bien utilizados. Son $14 millones, más de 800,000 en una consultoría, que sean bien utilizados, que sirva para el servicio precisamente a los ciudadanos, a los usuarios en el país. Doctor Murillo, se me acabó el tiempo, le agradezco por estar con nosotros. Usted es muy gentil, un gusto. Gracias, ha sido el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre el juicio político contra los miembros de este organismo y algunos otros temas relacionados a las funciones del actual Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.